Muy bien, los invitamos a tomar asiento para dar próximo espacio al panel. Continuamos entonces con la siguiente mesa redonda de esta jornada. Los invitamos a tomar asiento a fin de ordenarnos y poder continuar con nuestro evento. Muchas gracias. Decía entonces, la siguiente mesa redonda es sobre la cooperación internacional contra el crimen organizado. Quien será nuestro orador es el doctor Michele Del Prete. Muchísimas gracias nuevamente, Procurador Suplente Nacional Antimafia y Antiterrorismo. El profesor... Ahí estamos. Gracias. Rosario Aitala, juez de la Corte Penal Internacional, el doctor Raúl Jungmann, exministro de Seguridad Pública de Brasil, y el diputado Fernando Adolfo Iglesias, director de la campaña por la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional y organizado, COPLA, y actual diputado nacional. Va a moderar este espacio la doctora Nora Lucy, coordinadora del área de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, PNUD. Muchísimas gracias una vez más, les damos la bienvenida nuevamente y escuchamos entonces a la doctora Nora Lucy, que tendrá a cargo la moderación de este panel, de esta mesa redonda, aquí en el marco de la jornada del seminario Antimafia. Hablarán sobre la cooperación internacional contra el crimen organizado. Fernando no arranca y Newman. Sí. Bueno, que esperamos un poquito. Okay. ¿No? Doctora Lucy, bienvenida, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer en el nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a los organizadores y especialmente en la persona del diputado Fernando Iglesias por habernos permitido acompañarlos en esta prestigiosa mesa en un tema tan relevante como es la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. A mí me va a tocar ser la mala de la película, no sé si es una cuestión de género, porque veo todos caballeros y a mí me toca moderar, así que me van a disculpar cuando me toque la parte antipática de cortarlos, pero la idea es que todos puedan hablar y que tengamos unos minutitos de preguntas y respuestas antes del cierre. Bueno, entonces en primer lugar invitamos al profesor Rosario Aitala, juez de la Corte Penal Internacional. 15 minutos. Buenas tardes a todos. Por primera cosa quiero agradecerle al Congreso de la Nación y sobre todo a Fernando con mucho cariño porque me dio la oportunidad de regresar en esta ciudad maravillosa, este país que yo quiero mucho. Entonces, gracias Fernando. Fui muy contento cuando tú me invitaste. Me permitan hablar italiano en lugar de itañol, así pues que va a ser un poco más claro para todos. Io vorrei proporre... Quisiera proponerles en apertura una perspectiva del tema de la cooperación internacional en materia del crimen organizado un poco particular, porque quisiera referirme en particular a la cooperación internacional que concierne los fenómenos organizados específicos, en particular los que tienen una importancia de tipo geopolítico internacional, los que tal vez podríamos definir como mafias geopolíticas. No me voy a referir ni al modelo normativo italiano, tampoco a la experiencia fenomenológica italiana, sino a una experiencia que en cambio reúne a varios países de distintos países de lugares del mundo, por ejemplo del África Occidental, de Centroamérica, de los Balcanes, etcétera. Y comienzo entonces por un punto. En estos días, en general, el debate a propósito del crimen organizado, se usa la palabra mafia como una especie de passepartout, al punto tal que
la expresión ha sido organizada, se ha determinado una cierta vulgarización de este marco, de esta marca. Por ejemplo, la licenciada Alonso ayer hablaba de mafia criptocrática, pero creo que es importante decir inmediatamente que un ladrón es un ladrón, un mafioso es un mafión, y un corrupto es un corrupto, pero la corrupción es un instrumento para la mafia, pero no equivale a la mafia. O sea, esto es muy importante porque tenemos que aprender a pensar ante todo y después a emitir leyes y después a investigar y después a juzgar y a cooperar teniendo presente la distinción, la diferencia entre los distintos fenómenos, porque cada fenómeno le corresponde una reacción del Estado y de la comunidad internacional completamente diferente. ¿Por qué quiero hablar de mafia geopolítica? Porque hay algunas organizaciones criminales que tienen un potencial no solo destructivo dentro de los estados, de la economía de los estados o de la democracia, sino que en vez tienen la fuerza para influenciar sobre procesos geopolíticos a nivel internacional, de controlar territorios y de influir sobre la seguridad, la estabilidad internacional. No todas las organizaciones pueden hacerlo. Un grupo de personas que se pone de acuerdo para comprar cocaína y venderla, obviamente después debe ser perseguida, pero hace algo que es muy diferente de quien pueden hacer solo algunas mafias, entre ellas, por ejemplo, algunas mafias italianas, en particular la 'Ndrangheta, que es el prototipo más evolucionado de una mafia de tipo geopolítico, pero también las mafias del Kosovo, en los Balcanes, en el Triángulo Norte de Centroamérica y en otras zonas del mundo. Con respecto a este tipo de mafias, la cooperación internacional tiene un sentido diferente con respecto a lo ordinario. Naturalmente, cooperar en las investigaciones y entre autoridades judiciales, es decir, intercambiando pruebas, personas investigadas o buscadas, o trabajando juntos con grupos de investigación conjunta, siempre es importante, pero en el caso de las mafias, de auténticas mafias geopolíticas, este tipo de actividad es una actividad que tiene otro objetivo más, que es el de proteger la estabilidad y la seguridad internacional. Seguridad física de las fronteras, pero también seguridad de los sistemas financieros de los cuales hablaba antes el colega Siriñano, y de sistemas económicos de los cuales se habló mucho también en estos días en referencia a las infiltraciones, el control de sectores ilegales de la economía por parte de las mafias. Pero ¿qué es una mafia en este sentido? Repito, no me refiero solo al modelo italiano que está dibujado, digamos, o diseñado en base a la experiencia sociológica, incluso antes que criminal, muy específica y que fotografía, en cierto modo, en particular, la experiencia un poco de Cosa Nostra en Sicilia, adaptable después a las mafias italianas y a las que más recientemente se desarrollaron en otras partes de Italia, pero sino que pensado para enfrentarnos a una situación social y económica y política muy específica. Estoy convencido de que nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos. Uno es estructural y tiene que ver, digamos, con el submundo de la mafia, ese mundo secreto, ese mundo que no se ve. El otro, en cambio, es de carácter relacional y que concierne las relaciones entre el submundo y el sobremundo, o sea, el que nosotros vemos, el que se ve a simple vista, sin utilizar los instrumentos que nosotros lamentablemente, justamente como magistrados italianos con cierta experiencia, estamos obligados a usar. Ahora bien, desde un punto de vista estructural, lo que determina la fuerza de una organización mafiosa es la solidez de los vínculos
de las relaciones que unen a los miembros de esas organizaciones. Hace poco tiempo, es más, hace varios años ya, hablando en la pausa sobre un interrogatorio con un arrepentido, no de alto nivel, un palermitano, de un nivel discreto, digamos, le decía, dígame, ¿cómo hacen para transmitirle a sus hijos la herencia de la mafiosidad? Entonces me dijo, le digo dos cosas. Mi hijo, antes que decir papá y mamá, cuando veía un auto de un patrullero de la policía, hacía los cuernos, porque nosotros justamente le inyectábamos este odio por las instituciones, por el Estado, por todo lo que hacía referencia al Estado. Y en segundo lugar, y me parece que es más importante aún, dice, nosotros vivíamos en un edificio donde había un portero que era malísimo y que le prohibía a cualquiera que tuviera bicicletas, que dejara las bicicletas en el patio del edificio, excepto a mi hijo. Mi hijo, desde muy chico, entonces entendió que él era diferente de los demás. Nosotros le decíamos, en la escuela, jugá con tal y tal y tal niño que son los hijos de otros mafiosos. Entonces mi hijo creció con la idea de pertenecer, de que pertenecía a un grupo limitado de elegidos, de personas diferentes de las demás. Antonino Calderone, que nosotros los italianos conocemos muy bien, que es un arrepentido de Catania, una vez dijo algo muy importante. Nosotros somos mafiosos, ellos son personas cualquiera. Entonces, esto marca una línea, traza una línea de distinción entre quien pertenece a la organización, que se considera un elegido, un privilegiado, una parte de un pequeño grupo de personas diferentes de las demás, y todos los demás, las demás personas. Este primer elemento es un elemento sobre el cual tenemos que reflexionar, pero no es suficiente. Tienen que pensar que Cosa Nostra, en el momento en el más fuerte de su historia, no me corrijan aquí los colegas, no llegaba ni siquiera a 5.000 hombres de honor. Un juez miembro de la organización, era como a pleno título, digamos, que controlaba justamente, casi de forma completa, toda una región de 5 millones de personas. ¿Cómo hacía? ¿Solo con la fuerza? No, lo hacía a través de un sistema de círculos concéntricos. En el núcleo central estaban los asociados, los miembros, los elegidos. Alrededor se iban ampliando una serie de redes de profesionales, de empresarios, de políticos y también de obreros, de personas comunes que para trabajar recurren al mafioso, a los médicos, por ejemplo, profesionales de lavado y también contadores, o sea, una verdadera organización mafiosa que después tiene la potencialidad de enfrentar el escenario internacional, consiste en la solidez de su vínculo interno y después en el secreto y después en la fuerza que deriva de esta red inmensa que en Sicilia en algunos periodos lamentablemente involucró a la mayor parte de las personas, la mayoría de las personas, de una forma o de otra, o voluntariamente o por soportación o por miedo. La discreción, el secreto de la organización es otro requisito muy importante, ese silencio. A menudo cuando me piden, por ejemplo, que hable de las mafias de Albania, viví muchos años allí, no se trata de mafias porque no existe el secreto, o sea, no existe porque todos saben quién pertenece a qué grupo pertenece cada uno. Y tengo que seguir. El tercer atributo de las verdaderas mafias es la capacidad de relacionarse con las sociedades, con la economía, con la política, y lo hace a través de estos círculos concéntricos que representan la verdadera fuerza de la mafia. Ahora bien, algunas estructuras mafiosas, ciertamente la 'ndrangheta, y es distinto el caso de Cosa Nostra, porque también Cosa Nostra americana no es una sucursal de la Cosa Nostra italiana. Grandes estudiosos en Italia han demostrado que nace de un proceso distinto, de hibridación, reproduce en otro lado la misma estructura,
pero en el norte de Italia pasa donde se reproduce el mismo mecanismo, pero que nació en las regiones del sur de Italia. Las verdaderas mafias disponen de poder geopolítico. ¿Qué significa? Poder militar, capacidad de controlar un territorio, impedir a los adversarios, a los enemigos o los competidores que los controlen, entre ellos obviamente estamos nosotros también, entre los enemigos, las fuerzas del Estado. También el poder normativo. Tienen la capacidad de decidir que esta zona es de Nino, esta es de Rosario, esta es de Federico. O bien que esto se puede hacer, esta otra no se puede hacer. Para empezar un trabajo sobre, por ejemplo, un contrato público, una obra pública, hay que pagar un cierto porcentaje, el 3%. O sea, establece cuál es la norma. El poder jurisdiccional es porque decide quién viola la norma y después sigue la sentencia, que obviamente es una sentencia que no se puede apelar y por lo tanto no se puede uno dirigir a nadie. El poder político también, porque se ejercita en distintos modos, o eligiendo directamente, lo decía Giannino, eligiendo su propio diputado, haciendo crecer algunas figuras para tener también representantes políticos o influyendo sobre algunos de ellos, pagándoles, obligándoles de distintas formas, o sea, tener poder político, también el poder económico. Esto se dijo ya varias veces en estos días. El verdadero negocio de la mafia hoy no son los tráficos ilegales, sí, porque son más complicados, se exponen a más riesgos y se castigan con penas muy, muy graves. El tráfico de drogas está castigado con penas muy, muy elevadas. Sin embargo, invertir en las actividades ilegales ofrece menos exposición y también permite hacer el lavado del dinero, del cual primero hablaba Cesare Sirignano, o sea, poner dentro del flujo legal el dinero que provenía del tráfico ilícito, haciendo que se convierta en algo lícito. Y ahora voy a ya concluir. Y me quiero referir también al proyecto de Copla de Fernando. Creo que es un proyecto muy inteligente por dos motivos. Primero, porque el esfuerzo de hacer sentar alrededor de una misma mesa o en distintas mesas y tal vez todos juntos en una sola mesa a distintos actores de gobierno es un esfuerzo muy importante porque enciende los reflectores sobre temas muy importantes. Consideren incluso, por ejemplo, que para estar en esta área, yo he trabajado mucho en América Central, el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y Salvador. Es un área del mundo donde en zonas enteras, completas, están controladas por algunos carteles mexicanos, controladas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista militar, territorial, político, económico, etcétera. O sea, poner juntos tantos gobiernos para que enciendan los reflectores sobre los mismos puntos. Otro elemento es que trabajé mucho en Sudamérica y nos dimos cuenta que no hay un único término para llamarla la confiscación, se llama también secuestro, no se entiende bien cuál es la terminología adecuada para nombrar lo que en italiano decimos confisca, la confiscación. O sea, entonces habría que poder llegar a entenderse entre países que hablan el mismo idioma pero que usan terminologías diferentes. Por lo tanto, el proyecto de Fernando tiene que apuntar alto, no tiene que mirar solamente lo que está ya descontado, que es intercambiar la información, las pruebas, transferir imputados, personas buscadas, sino en cambio tiene que apuntar hacia algo más, es atacar un fenómeno que no tiene que ver solo con el orden público, no se mide solo con el número de homicidios, con los kilos de droga, con la cantidad de personas arrestadas, sino con la influencia que tienen grupos externos al Estado y que participan o que están compitiendo con el Estado y ocupando el lugar del Estado en los estados mafiosos, el poder que tienen para influir sobre los procesos decisionales democráticos y sucesivamente los procesos de relación entre los distintos estados, los distintos gobiernos. Tengo que detenerme aquí, pero les podría contar un montón de historias de distintas partes del mundo en las que esto ha sucedido.
y con tres modalidades. Primero, y aquí termino, el llamado Estado mafia. La organización mafiosa a un cierto punto asume responsabilidades políticas, decide administrar indirectamente, o sea, responsabilidad política quiere decir representar a los ciudadanos naturalmente y por lo tanto ofrecer servicios. Esto ha pasado en algunas partes, nunca en Italia, pero otro modelo que conocemos es el de Cosa Nostra, que son las mafias parasitarias. Son mafias, que lo decía también Nino ayer, que quieren estar dentro de la estructura, no quieren ocupar el lugar del Estado, el rol del Estado. Pero en Italia, si bien se cultivó el sueño de la independencia, que siempre significó mafia, en Italia, la mafia siempre quiso ser una competidora del Estado, nunca quiso asumir directamente el control de los procesos políticos. Y después hay un mecanismo que es el más conocido tal vez en esta región, que es el también en México, es la mafia, entre comillas, opositora, una mafia que se opone al Estado con modalidades casi terroristas. Encontrar 20 policías degollados en una determinada provincia, mato en una provincia a todos los maestros, o bien mato a todos los periodistas o a los periodistas que trabajan sobre un determinado tema. Estos son tres modelos posibles y repito y cierro, estoy convencido de que es importante llamar a las cosas por su nombre y cierro diciendo y recordando lo que decía el más grande escritor siciliano, Leonardo Sciascia, que decía a propósito de las mafias, si todo es mafia, nada es mafia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ahora invitamos al doctor Michel Del Prete, procurador suplente nacional antimafia y antiterrorismo. Gracias. Sí, gracias. Aprofito, visto que... Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar, considerando que la última intervención lo hicieron. Quiero agradecer una vez más a Fernando y a los organizadores de este seminario. Yo creo, y lo será todavía, una oportunidad para intercambiar experiencias, pero también un lugar para debatir temas que muchas veces se nos llama a tratar, pero no con la modalidad con que estamos trabajando en estos días y tenemos la oportunidad de hacerlo con presencia de representantes del mundo político que de alguna manera manifiestan su interés respecto de una legislación que es la italiana, que lo dije ya ayer, se reconoce a nivel internacional como una legislación de lucha contra la mafia y el crimen organizado que está a la vanguardia esta legislación. El tema que vamos a afrontar en este último punto es el de la cooperación internacional. Es una expresión que nosotros hace mucho tiempo y sobre todo en los últimos años escuchamos muy a menudo. Y respecto de él se hicieron, sobre todo en Europa, y ya lo mencionaba hoy mi colega, progresó mucho en Europa porque fue posible, incluso gracias al impulso recibido de algunos países, en especial de Italia, que pusieron de manifiesto la necesidad de lucha conjunta contra el crimen internacional y una legislación homogénea e instrumentos de cooperación que permitan facilitar, pero sobre todo acelerar el intercambio de información y de documentos para una acción eficaz de lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, incluso el terrorismo, que como saben es una de las formas más graves en los últimos años que nosotros empezamos a conocer. Esta cooperación es una cooperación que debe ser cada vez más facilitada, pero también concreta. Y sobre todo tiene que ponerse en marcha con la conciencia de que es necesario que una acción de lucha solo puede ser llevada a cabo cuando se es consciente, en primer lugar, de la gravedad del fenómeno contra el que se lucha. O sea, más allá de lo que decía Rosario, o sea, del uso justamente del término mafia, que es un término típicamente italiano, es importante comprender la gravedad del fenómeno. Nosotros en estos días dijimos que el crimen organizado es un
un crimen transnacional, es un crimen que se infiltra en la economía formal y legal y que opera dentro de las instituciones. En definitiva, que demostró tener una capacidad organizativa y una capacidad criminal muy elevada y cada vez es más sofisticada. Frente a esta gran capacidad, a esta gran evolución de las organizaciones criminales, no todos los estados, no todas las instituciones de los estados, no solo me refiero a los estados de América Latina, también estoy hablando de Europa, sobre todo de Europa, no todos tienen la misma sensibilidad y la misma capacidad de aplicar instrumentos de lucha. Incluso en lugares donde los instrumentos de cooperación existen y están tratados y acuerdos internacionales. Hoy a la mañana se mencionó que la Convención de Palermo, nosotros mismos italianos, terminamos por aplicarla respecto de una parte muy importante de cooperación judicial solo en el 2017. O sea, modificamos nuestro Código de Procedimiento Penal en lo que tenía que ver con los exhortos internacionales en cumplimiento de la Convención de Palermo después de 17 años de la Convención. Aún cuando después de 6 años existen estados y todavía hoy, a tal punto que en el 2018 en Viena hubo que hacer una intervención para que haya un mecanismo de control de aplicación de la Convención. O sea, más allá de las palabras y de las intenciones que pueden ser buenas, es necesario implementar estos principios de cooperación. Y es un trabajo que obviamente depende de los hombres. Las ideas son importantes, pero los hombres las llevan adelante. Lo decíamos cuando recordábamos las palabras de Falcone. Entonces, la idea de cooperación es una idea que obviamente nace hace tiempo. Sobre todo nace después de eventos trágicos, que son los de la Segunda Guerra Mundial. Después de estas ideas de comunidad de los pobres, de unir a los estados a través de una serie de tratados y convenciones internacionales. Y surge de la experiencia, incluso de la italiana, que de alguna manera nosotros en estos días tratamos de traer a su conocimiento. Les dijimos de qué manera en Italia justamente logramos poner en marcha instrumentos de lucha contra la mafia después de situaciones dramáticas. Hicimos un trabajo muy grande y hemos pagado. Obviamente me estoy refiriendo a nuestros colegas que pagaron con su vida y muy conocidos en el mundo, que pagaron un precio altísimo por luchar contra la mafia. Y seguramente ellos fueron los que inspiraron esta idea de compartir la actividad de lucha contra las organizaciones criminales y contra las mafias, como decimos en Italia. Por lo tanto, existe esta conciencia. Todos hablamos de cooperación, pero ¿hasta qué punto hacemos concreta esta cooperación? Sobre todo los magistrados que hacemos investigaciones. O sea, nos damos cuenta de que muchas veces para obtener una respuesta, incluso a un simple pedido de documentación o a una escucha. Esta mañana me preguntaban si había cooperación respecto de Holanda, que llamaban como la Colombia de Europa por el tráfico de drogas. Nosotros le podemos decir que actualmente, a pesar de estos instrumentos tan favorables e importantes para medios de cooperación directa entre los magistrados, todavía hoy nosotros tenemos serios problemas en la cooperación internacional. Y también tenemos problemas debido al reconocimiento de algunas organizaciones criminales. Nosotros, a pesar de que nuestra información es precisa y es oportuna respecto de personas que invierten sus capitales en lugares fuera de Italia, ustedes se dan cuenta que en Italia los controles son bastante estrictos, incluso sobre los patrimonios. Nosotros tenemos respuestas que a veces son vagas y a veces ninguna respuesta, porque estos sujetos se consideran en algunos países empresarios que son aceptados favorablemente por algunos estados. No estoy hablando solo de América Latina, estoy hablando de importantes estados europeos. Ayer yo hablé al respecto de las inversiones en Londres y también del área de los Balcanes, donde sobre todo hay un desarrollo de cooperación a nivel judicial con una especie de conferencia permanente con los fiscales de crimen organizado, con grandes dificultades. Se trata de países donde la legislación está en progreso todavía, se está aplicando sobre principios que para nosotros ya están totalmente consolidados, principios de derecho constitucional y penal. Países donde existe una magistratura que no es independiente, todavía está sometida al Poder Ejecutivo y tiene entonces dificultades para actuar. Todo esto, obviamente, es una dificultad después para desarrollar los sistemas.
de lucha contra las mafias. No nos olvidemos que las organizaciones criminales y terroristas de alguna manera se aprovechan de estas situaciones, aprovechan estos largos plazos que tienen los estados y las instituciones, que se tarda mucho en solucionar, y obviamente los criminales deciden llevar a cabo sus acciones donde es más fácil. Nosotros registramos una precisa elección de algunas organizaciones mafiosas italianas desde hace décadas que tienen identificados algunos países como países donde es posible llevar adelante su actividad criminal y mimetizar sus actividades de inversión que se realizan con beneficios que tienen origen ilícito. Esto se hace en los países que ellos eligen porque saben que con esos países no hay un intercambio eficaz de información, y entonces la autoridad que conoce bien cuál es el origen de ese dinero y de dónde son estas organizaciones no intervienen porque no tienen una legislación que se lo facilite. Entonces nosotros, por ejemplo, con respecto a los embarcos y confiscaciones, nos esforzamos por hacerle entender a muchos países cercanos que es necesario y conveniente intervenir de manera seria en la confiscación de algunos bienes para sacárselos a las organizaciones criminales y reducirles esa riqueza y ese patrimonio, porque con eso ellos fortalecen justamente su potencia y su poder, y que esto va a tener un resultado negativo incluso en esos países que los están aceptando. Nosotros a los españoles hace años que les hemos mencionado la presencia de exponentes de la camorra napolitana que estaban invirtiendo en toda España del Sur, sobre todo Costa del Sol. Nosotros presentamos la prueba de la existencia de organizaciones camorristas que operaban con total libertad con el tráfico de droga entre Italia y España. Pero tengo que decir que solamente después de varias investigaciones y actividades de cooperación se logró hacer algo en conjunto. Este concepto, lograr luchar contra la mafia todos juntos, es un concepto muy importante y es uno de los objetivos que todos tendríamos que tener. Y si me lo permiten, quiero decir también que la idea de esta Corte Internacional, o sea, de una estructura centralizada. Lo digo porque nosotros representamos una estructura centralizada en Italia que fue pensada por uno de los mártires de la mafia, o sea, Giovanni Falcone. Es una idea que solo se puede compartir y necesita ser apoyada, porque frente a un crimen organizado también hay que tener una Corte Internacional especializada que pueda intervenir con instrumentos eficaces de represión de este fenómeno. Esto constituiría un gran progreso y sobre todo creo que en América Latina sería una novedad y un instrumento que probablemente va a poder, si no terminar, al menos reducir la potencialidad de los grandes carteles criminales de la droga, que en algunos casos incluso tienen influencia en instituciones o forman parte de las instituciones y de alguna manera están exentos de que se los castigue. Muchísimas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra al señor Raúl Jungmann, cuyo último cargo público fue ministro de Seguridad en la República Hermana de Brasil y anteriormente ejerció el cargo de ministro de Defensa entre los años 2016 y 2018. Buenas tardes, yo me desloco de la mesa y pido disculpas por darle las espaldas, pero que yo voy a tener que indicar algo con los dedos porque el tipo de la pantalla no es posible con el láser. Como los demás, gustaría de me solidarizar con los cumplimientos a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en la persona del Fernando Iglesias, que realmente tiene desarrollado un trabajo fenomenal en términos de la cuestión que es a cuestión para nosotros latinoamericanos. Muy bien. La exposición tiene una estructura jurídica legal porque me parece muy importante dar la estructura del país que estoy a hablar, ¿no? Para que tengan una comprensión de cómo es la estructura jurídico-penal de Brasil.
O segundo ponto, alguns dados sobre a segurança mais general, antes de abordar a questão das facções e do crime organizado. Que são os grupos criminais, avanços recentes e propostas de cooperação, que é o último ponto. A estrutura de jurídica penal de Brasil é clássica. Temos as polícias, que reprime, é ostensiva e investiga. Temos o Ministério Público, aqui representado por os honoráveis membros da Direção Antimáfia, que tem a titularidade de la... Volvió. Ou seja, tem a titularidade em Brasil, dentre outras, evidentemente, atribuições, de fazer a denunciação penal. O Poder Judicial, que essencialmente julga, e o sistema penitenciário, que detiene e ressocializa. Como o Brasil é um país... De vuelta. Há que fazer uma mediação a respeito dessa estrutura. Então, por exemplo, a polícia da União é a Polícia Federal ou a Polícia Judiciária da União. Temos polícias também em las províncias, a Polícia Militar, que é ostensiva, e as polícias judiciárias do Estado, que tem a função de investigação. Em los municípios, ou seja, em las cidades, temos a Guarda Municipal, que é muito mais patrimonial, embora esteja crescendo, o rol de los municípios também cresce na questão da segurança em Brasil. O Ministério Público tem federal, tem o provincial, pero atenção. Esses são articulados, coordenados, pero não há uma subordinação do Ministério Provincial ao federal. É parte de um sistema. O município não lo tem, o Poder Judicial, temos o federal, por óbvio, e o provincial, o município não tem, e o sistema penitenciário federal, que são 5 penitenciárias de segurança máxima. 5, para os capos, ou seja, os jefes do crime organizado. Aqui, um parênteses. Em Brasil não falamos de máfia. Não existe a figura legal, a previsão de máfia. Hablamos de crime organizado, pero estamos falando de la mesma coisa. E aproximadamente a provincial, 1.400 unidades que temos. Não há nenhuma a nível municipal. Bueno, o Brasil é uma nação, um país violento. E é fácil de perceber isso. Temos, no ano de 2017, 63.880 mortes violentas intencionais. Isso quer dizer que o Brasil é o campeão mundial em termos absolutos, não em termos relativos, em termos de mortes. Temos 2,8 promédio da população do mundo. Entretanto, temos 11% de todos os homicídios violentos intencionais no mundo. 11%, com uma população de 2,8%. E tem outros números acá que eu não vou colocar, violações de mulheres, feminicídios, etc, etc. Adiante. Temos taxas que variam de, como no Rio Grande do Norte, que está acá, Acre, que está acá, e Ceará, províncias, que são 68 por 100 mil, 63 e 59 por 100 mil. E temos também as mais baixas, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Aqui, como pode ver, tem uma fronteira. Essa fronteira tem 17.000 quilômetros. É a terceira maior fronteira do mundo. É como sair de São Paulo, de um avião, em linha recta, sobrevoar o Atlântico, sobrevoar a África, sobrevoar a Malásia, sobrevoar o Mar de Japão e chegar ao Japão. Isso é a fronteira que temos. Sendo que toda essa fronteira norte, temos países entre os 4 maiores produtores de drogas e cocaínas do mundo, com um problema adicional. É que esta acá, que é a Amazônia, é praticamente, sobretudo a Amazônia Ocidental, como chamamos nós outros,
é árbol e água é árbol. É muito subpopulada. E a bacia do rio Amazonas é uma bacia de penetração, ou seja, que vem dos outros estados vecinos para cá. Então, são milhares e milhares de fuentes, de vias, de calles que tragam exatamente para cá, de onde seguem para a Isla Fera. Muito bem. Agora, chegamos muito próximo do problema como se dá em Brasília. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. A população penitenciária que nós temos é de 726 mil apenados. Ainda há pouco perguntava o honorável Cafiero, procurador Cafiero, a população carcerária de Itália. São 50 mil. Bueno, Itália tem 60 milhões de pessoas. Brasil tem 210. Algo como 3 vezes e meia a população de Itália. Pero temos 14 vezes mais encarcelados do que em Itália. Tá? O sistema penitenciário federal tem 413. Todo o restante é dos municípios. Com um grande problema, Fernando, é que o déficit é de 358 vagas. Ou seja, há uma alta população que está dentro, mas não há vagas. São 726 para 368 mil. Este é, conradianamente hablando, o coração das trevas, da questão que é também da organização, e vão perceber logo mais, que temos em Brasil. A taxa de ocupação é o dobro, praticamente. Ok? Adelante. Brasil tem o terceiro lugar de população penitenciária encarcelada do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e China. E esses dois, pelo que saibamos, estão a estabilizar sua população carcerária. A nossa, mirem, isso é o crescimento desde 1990. Tínhamos 90 mil. Hoje temos 726 mil no espaço que vai de 25 anos. Ok? Isso quer dizer que temos um crescimento de 8,3% ao ano. Ok? 8,3% ao ano. Isso quer dizer que em 2025 serão praticamente 1,5 milhão de pessoas encarceladas. E quando queremos abrir a discussão com a justiça de que o regime fechado é para quem ameaça a vida, sequestra, é crime organizado, não é usuário de droga. Por isso, he hecho a pergunta a vocês, a diferenciação, Cesare, a diferenciação entre usuário e traficante, porque estamos a entupir isso acá de usuários. E bem, o que acontece? Eu vou antecipar. Todas as prisões são prisões estatais, pero o Estado brasileiro não garante a vida de los encarcelados. Ou seja, para sobreviver, há que jurar fidelidade a uma das 70 facções que dominam exatamente o sistema presidencial. Ou seja, enquanto a sociedade se congratula porque se ha tirado um bandido, um criminoso da rua, e não é mais responsável, ele está dentro de um sistema presidenciário, o sistema encarcerário, em que vai tirar um PhD em crime. Porque a dominação é toda das facções em todo o sistema. Adelante. Bem, é um promédio de 40% são presos provisórios. Não sei se a linguagem é a mesma. Ou seja, não tem nenhuma, não tem nada, não existe. Né? Trabalho, apenas 15%, 15% o promédio trabalham, 12% tem educação. A grande maioria são jovens com baixa escolaridade, com baixa renda, com famílias desestruturadas. Ou seja, estamos sacando das periferias negros, pobres, sobretudo com baixa escolaridade e com baixa renda, e jogando dentro de um sistema penitenciário que é o home office do crime organizado.
Agora chegamos às facções que chamamos de crime organizado e vocês chamam de máfia. Vamos ao PCC, o maior de todos, e isso chama atenção para os colegas de Argentina como de Sudamérica aqui presente. Aqui o PCC ha surgido em São Paulo. São Paulo tem 152 unidades carcerárias. 90%, 137, estão sob domínio do PCC. Ok? As restantes são unidades de seguro, porque há que separar as facções. O PCC del Comando Vermelho, del amigo, del sindicato do crime, del terceiro comando da capital, da família do norte e tudo mais, porque podem haver massacres ou disputa que você tem aqui dentro. Então, são unidades de seguro. Eis aqui dado da inteligência, que é a distribuição do PCC em Brasil e também em Paraguai e em Bolívia. São dados de 2016. E hoje nós sabemos que, além de Paraguai e de Bolívia, estão em Colômbia, estão em Venezuela, estão em Peru, e há ouído de um membro do FBI de que em Estados Unidos já encontram sinais da presença do PCC. Aqui, uma ideia em praticamente 2 anos, o crescimento do membro do PCC que estão apenados, que são encarcelados. Ou seja, eles praticamente quadruplicaram. Partiram de 3.000 e hoje estão em 13.000 e alguma coisa mais. Ok? Essa é a estrutura do PCC. Essa é a estrutura do PCC. Acá é toda parte das diversas formas de arrecadação. O que não chamam de níveis, chamam de sintonia. Você tem as diversas sintonias final, que é a cúpula, assim por diante, as colônias, a feminina, comarcas, etc. E vejam, as regiões sul, norte, nordeste e sudeste, e também os países. Ou seja, o PCC tem seu Ministério de Relações Exteriores. Quanto tempo mais? 5? Ok, eu vou andar mais rápido. Então, essa é uma ideia da organização que tem. Acá, e isso que ha falado César, respeito do controle da relação entre o criminoso, o jefe del bando e os advogados. Esta é uma parte dos advogados que foi detido pelo GAECO, que é o grupo de combate ao crime organizado da Procuradoria. Hoje são 70, estão a recrutar dentro dos bancos escolares, os advogados. 3 grandes bandidos, Fernandinho Beiramar, Bem, são 3, agora na cabeça de um branco, como se diz. Tem 37 advogados, então são pombos correios. E quando se levanta, e eu achava que na cela dura não havia nenhum contato que não houvesse o registro. Tu hablas que é só que tem algo a ver com a máfia. Então, eu fazia uma defesa de vocês achando que era muito maior. E a Ordem de Advogados de Brasil se levantou contra mim, de uma forma muito violenta. Mas esse é um problema que nós temos que resolver. Rio de Janeiro. Agora nós vamos olhar a questão do Comando Vermelho. Veja, 424 comunidades no Rio de Janeiro estão sob o controle do Comando Vermelho, 77 pelo Amigo dos Amigos, 82 pelo Terceiro Comando do Capital e 146 por La Milícia. La Milícia é a polícia. La Milícia é a polícia, ou ativa ou da reserva. Hoje são 800 comunidades, entre 1,5 milhão e 1.700.000 pessoas. Rio de Janeiro, Copacabana te aguarda, Cesário. Pode fazer um grande trabalho lá, sim? Aqui é uma distribuição espacial, cada cor é um grupo. Aqui Comando Vermelho, aqui Amigo dos Amigos, assim por diante, no Rio de Janeiro, a distribuição de comunidades que estão sob controle do crime organizado, certo? Bom, estamos chegando ao fim. O que encontramos quando foi criado o Ministério? O que chamamos de... nenhum governo federal havia assumido a seguridade. Isso é constitucional, ou seja, a seguridade sempre foi da província. Isso gerou o que eu chamo de federalismo acéfalo, sem rumo. E começamos com o Ministério a começar a mudar isso. Não tinha na política, etc, etc. Melhor para o positivo. Deixa-me ver. O que foi que fizemos? A criação do Ministério da Seguridade Pública em fevereiro, ou seja, passou a ter no mais alto nível,
pela primeira vez em nossa história, um Ministério de Seguridade. Segundo, criação da estruturação do Sistema Único de Seguridade Pública. Ou seja, estabelecer nos 3 níveis como há a coordenação, como há a integração, os conselhos que têm que atuar, etc., etc. Estruturar todo o sistema. Foi feito a estruturação do Conselho Nacional de Seguridade Pública, da Política Nacional de Seguridade, recursos permanentes. Existem outras ações, mas o tempo não permite que acá ficamos. Legislação. Aqui alguns avanços que se ha falado muito de legislação, então gostaria de fazer alguma observação, é a penúltima tela, que temos lavado de dinheiro desde 98, modificação da lei anterior que a perfecciona, a lei complementar chamada de ficha limpa. Essa se dirige aos políticos corruptos. Essencialmente, foi uma proposta, como se diz, de democracia direta, 2 milhões de assinaturas propondo a lei da ficha limpa. Estabelecendo que políticos corruptos, em segunda instância, em qualquer colegiado, seja dentro da ordem, seja onde for, e muitas outras disposições mais, estão incapacitados de concorrer. Isso tem significado um filtro tremendo em termos de redução de políticos corruptos. A lei anticorrupção é a mais ampla lei que foi feita de combate à corrupção. Obriga o compliance e programas de integridade de todas as empresas que trabalham para o governo, e ha também levado à questão de estabelecer um mecanismo de delação, que chamamos nós outros. Né? Vocês chamam de colaboração, né? Nós outros chamamos de delações e outros mecanismos mais. Além disso, a investigação por delegado policial, que ganha praticamente imovibilidade, a exemplo dos juízes, e essa daqui, que é importantíssima, que define a organização criminal, ou seja, mafiosa. Convenção de Palermo e Convenção de Mérida já estão incorporados à legislação do Brasil há muito tempo. As sugestões com que concluo isso aqui. Evidentemente, a copla, por óbvio. Acho que o Fernando vai falar muito melhor, que é o autor da proposta. A autoridade sul-americana. Eu, como ministro da Defesa, nas Forças Armadas, trabalhei intensamente integrado com relações exteriores e com segurança com todos os estados da América do Sul. Fui a todos, sem exceção, para montar mecanismos de inteligência, de troca de informações, seja o que for. E uma coisa é verdade. Necessitamos de uma autoridade que faça a convergência de las legislações. Porque algo que se pode acá não se pode lá, algo que tem aqui não se tem lá, leis que temos aqui não se tem lá. Há a necessidade da integração e coordenação da inteligência, das operações, bem, de tudo mais que vocês sabem. Então, a América do Sul precisa, e a unidade europeia e a DNA têm um papel muito importante com relação a isso, que é reforçar a criação. Isso já a nível de Mercosul e com apoio decidido de Patrícia Bullrich, ou seja, de Argentina, conseguimos inscrever nas atas e para levar a discussão isso aqui, mas precisamos muito de apoio de vocês. E a formalização da Ameripol. Vocês têm a Europol, o mundo tem Interpol, nós temos a Ameripol, pero a Ameripol foi constituída com a rubrica, a autorização dos chefes de polícia. Não tem validade diplomática internacional, jurídica internacional. Há que se ter cartas de outorga, que são das nações, através do chanceler, e vamos refundar isso agora. Agora, vamos refundar. Tivemos uma primeira reunião acá, em Argentina, onde ficou definido exatamente isso, que nós iríamos trabalhar no próximo encontro de Ameripol para levar cartas de outorga para que tenhamos uma polícia de rato, de hecho, essa. E, mais uma vez, o DNA, a União Europeia, que participa, inclusive, da Ameripol, como ouvinte, por assim, participante, tem um imenso papel com relação a isso. E é isso que falava da necessidade de se ter um organismo com o qual manter relações institucionais e que tenha tudo a ver com o combate à máfia, ao crime e à droga. E, por fim, a questão do hot pursuit. Os senhores sabem o que é isso. Que é poder fazer a perseguição de um bando, de um grupo de criminosos de um país para outro. Porque muitas vezes chegamos à fronteira, os grupos se vão e se concluiu isso. Isso já está previsto no Mercosul e precisa e deve ser devidamente integrado. Uma vez, muitíssimo mais, muito honrado com a presença e a audiência de todos. Obrigado. Bueno, muchas gracias.
Con mucho gusto. Entonces ahora voy a presentar a nuestro anfitrión, el diputado Fernando Adolfo Iglesias, que es director de la campaña por la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado, o COPLA como se lo conoce, y actual diputado nacional. Antes de que el diputado nos dirija su palabra, vamos a mirar un pequeño video con las palabras del canciller Faury durante el evento, el Side Event en COPLA, que tuvo lugar el año pasado en el marco del G20, también en la sede del Congreso. El consenso en la justicia impide la consagración de la impunidad. Y este es un poco el espíritu con el cual se ha promovido la iniciativa de la Corte Penal Latinoamericana, por la idea de pensar la posibilidad de tener un tribunal que nos permita específicamente mirar los delitos transnacionales que afectan a nuestra región y que, por ser la manifestación de nuestra región, tienen su propia singularidad. Por eso nosotros adherimos a esta iniciativa, porque entendemos que hacer esto es una de las formas de construir consenso. Muchísimas gracias. Diputado. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estamos ya en el cierre del seminario y estamos en uno de los temas que a nosotros nos interesan más. Yo en particular como director de la campaña por la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. Voy a hacer algunos agradecimientos después en las conclusiones, pero hoy en particular quiero agradecerle a Nora la presencia del PNUD, es la presencia de la ONU y es la presencia de un marco referencial fundamental para la COPLA, porque de lo que se trata la COPLA es muy simplemente, para decirlo en una frase, es una corte que haga a nivel latinoamericano el enforcement de la Convención de Palermo, que es una convención de la ONU. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Michele y a toda la DNA, después lo voy a agradecer nuevamente, y en particular a mis dos compañeros de mesa, a dos amigos, Rosario y Raúl, que se pusieron a disposición apenas los llamamos y que son firmantes y que son permanentes pilares del proyecto de la COPLA. Tratando de ser telegráfico o tuitero, según la generación a la que ustedes pertenezcan, vamos a tratar de decir por qué. Primero, ¿por qué? La gravedad del hecho. Lo primero que nos hace pensar que hay que prestarle atención a este fenómeno es la gravedad del hecho. Y la gravedad del hecho se puede evaluar objetivamente, sobre todo en la tasa de homicidios, lo dijo a nivel brasileño Raúl, pero es el mismo problema a nivel latinoamericano. Tenemos tasas, se evalúan en cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos hablando en los países en donde la seguridad está razonablemente garantizada, de 2 cada 100.000. En Latinoamérica estamos hablando de México y Brasil por encima de 25, ¿no? Piensen los argentinos que nosotros estamos en una tasa que era de 6 y bajó a 5 y nos parece estar en una situación de inseguridad tremenda. Ahora multipliquen eso por 5 para darse cuenta de lo que está pasando en México y en Brasil, que son la mitad de Sudamérica y la mitad de Centroamérica. Si la mitad de Centroamérica está en problemas, si la mitad de Sudamérica está en problemas, todos estamos en problemas. Y es mejor que encontremos formas de cooperar para solucionarlo. Hay indicadores también tremendos. La región tiene 9% de la población mundial, pero padece 1/3 de los homicidios. Es la región más violenta del mundo, muy por encima de cualquier otra tasa, incluida el continente africano. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina y el Caribe. 42 de 50. Y el costo del crimen y la violencia en Argentina, en América Latina y el Caribe, se calcula en alrededor del 3,5% del PBI. Piensen en los recursos enormes que se gastan para poner más patrulleros, más policías, más armamento, y de cómo esos recursos, que muchas veces son 3 y 4% del PIB,
podrían volcarse, la revolución que sería si se pudieran volcar a la educación, al desarrollo de ciencia y tecnología, a las inversiones en tecnologías avanzadas. Esta es la gravedad, pero la gravedad también es sistémica, en el sentido de que esto impacta todo. No hay una sola agenda política y social de la región que no esté impactada por este fenómeno. Inversiones y desarrollo económico. ¿Quién va a invertir en una región donde si tiene que enviar un ejecutivo no quiere ir nadie porque va a tener que mandar sus hijos a la escuela custodiados? ¿Qué empresa va a invertir si sabe que tiene un costo de seguridad y de protección altísimo? Impacta en términos de la amenaza a la democracia, como dijeron los panelistas anteriormente. Está directamente relacionado a los problemas de corrupción y está directamente relacionado al desprestigio enorme que está teniendo la democracia en nuestra región. No voy a hacer menciones particulares de ningún gobierno, pero todos estamos viendo que hay ciertas elecciones políticas que se están tomando que tienen una sola explicación, que es la desesperación. Porque cuando un país, y no lo nombro, tiene niveles de muertes por año que son superiores a los de Siria, entonces ninguna población puede tomar decisiones democráticas y racionales en esas condiciones. Es una amenaza para la democracia, es una amenaza para la agenda de género. ¿Qué cosa más tremenda en la agenda de género que la trata de personas, la trata de mujeres para la prostitución? El problema de las migraciones, los inmigrantes que son utilizados como mano de obra barata y después son liquidados. Digo, los derechos humanos. Yo vengo de una tradición alrededor del tema de los derechos humanos. Yo no sé qué están esperando las organizaciones de derechos humanos para darse cuenta que el principal problema de los derechos humanos en la región, inclusive voy al caso, aquí sí voy a hacer el nombre, Venezuela. La tasa de muerte en Venezuela es de 81 cada 100.000, 81. Es decir, piensen la situación argentina multiplicada por 16. No, un poquito, sí, 16 por 5, depende si somos 5. Ok, 16. Una monstruosidad. Y la colusión que hay entre el poder político y el narco. Es una situación realmente tremenda. Digo, las organizaciones de derechos humanos deberían preocuparse ya mismo del problema del crimen organizado, porque las mayores amenazas a los derechos humanos de los ciudadanos de Latinoamérica no provienen ya de los estados y de la represión y de las dictaduras del viejo estilo. Esperamos que no vuelvan ese tipo, pero sí lo tenemos hoy todos los días en la violación de los derechos humanos. La igualdad en Latinoamérica ya no se mide más en términos de las condiciones de vida, se mide en términos de los derechos a vivir. Porque si yo soy de clase media o clase media alta y puedo estar en un barrio seguro y me puedo pagar la seguridad y una garita con un vigilante, y tengo derecho a la vida. Pero si soy pobre y estoy en un barrio marginal, no tengo ningún derecho y no tengo derecho a la seguridad. ¿Qué pensamos? Entonces, y acá, ¿por qué una corte de este tipo? Una corte de este tipo porque es una lucha impar. Los que han entendido cómo funciona el mundo en el que vivimos son los criminales, son los mafiosos, y nosotros no lo hemos entendido. No, los criminales los persigue la policía de un país, se refugian en otro país, ponen Skype y manejan su organización criminal sin ningún tipo de problema. Transnacionalización, globalización, tecnología, no tienen ningún problema. Nosotros tenemos un testigo de un crimen cometido por una organización criminal, lo queremos proteger. ¿Dónde los protegemos? En nuestro propio país, bajo la custodia de nuestras propias fuerzas de seguridad, muchas de ellas que pueden estar infiltradas. Digo, es una batalla entre el siglo XXI, las organizaciones criminales del siglo XXI, contra una organización, contra organizaciones jurídicas y de seguridad que fueron pensadas en el siglo XIX y que con mucha suerte llegaron al siglo XX. Entonces, por supuesto que el trabajo de todos es fundamental, por supuesto que el trabajo de las direcciones antimafia, de las policías, de las fuerzas de seguridad a nivel local es la base de todo, pero no alcanza. No alcanza porque hay nuevos métodos que tenemos que contrastar con estrategias y formas de organización del siglo XXI. Y esto incluye, como se dijo en muchos de las personas que nos antecedieron, y hubo muchísimos ejemplos que Elisabetta dio muy bien en casos de cooperación internacional, esto incluye la globalización y por lo tanto la globalización de los sistemas de justicia.
Si queremos globalizar, si por un lado se ha globalizado el crimen, del otro lado tenemos que empezar a globalizar los sistemas de justicia. Y esto no es solamente en el ámbito global, sino también en el ámbito regional y en el ámbito internacional. Bueno, hemos tomado algunas decisiones de diseño de la Corte que, por supuesto, tienen el poder de la nada, porque no tenemos la capacidad de imponerlas, pero las estamos proponiendo y han sido tomadas, como ven, con mucha seriedad por el Gobierno Nacional Argentino. Varios temas. Primero, referirla a la Convención de Palermo. Es un tratado, si encontramos el mapa, que han firmado todos los países de la región. Todos y cada uno de los gobiernos de la región latinoamericana y del Caribe han firmado, hay pequeñísimas excepciones, han firmado la Convención de Palermo. Eso quiere decir que han asumido un compromiso frente a sus ciudadanos y frente a la comunidad internacional de luchar contra estos crímenes. La pregunta es, si este compromiso es genuino y es verdadero, ¿por qué negarse a crear una institución que pelea justamente con estos objetivos? Me parece que es difícil. Muchos dicen, es muy difícil que los gobiernos corruptos o que tienen mafiosos infiltrados firmen. Y yo les digo, es cierto, pero también es difícil que puedan resistirse, porque se ponen en evidencia, y se ponen en evidencia frente a un panorama político donde la oposición puede levantar esta bandera como propia. Esa ha sido una decisión, tomar la Convención de Palermo como nuestra base. Otro, hemos definido la idea de ámbito latinoamericano. ¿Por qué ámbito latinoamericano y no Mercosur? ¿Por qué no empezar por el Mercosur? ¿Por qué no Sudamérica? ¿Por qué no toda América? Hay muchas respuestas a esto. Mercosur, telegráficas, el Mercosur es demasiado pequeño. Sudamérica dejaría fuera uno de los grandes temas, que es México y varios países centroamericanos, como los mencionados por Rosario, que están con problemas directamente de control del territorio, y es imposible asegurar la seguridad en el norte de Latinoamérica, que da al Caribe, si no está también Centroamérica. Y también decidimos que no debería ser panamericana, porque eso incluiría a Estados Unidos, y eso sería imposible, por una política muy clara, histórica, de Estados Unidos como país, reforzada además por la actual administración. Entonces nos parece que ha sido una decisión que hemos tomado hace mucho tiempo, pero que la historia y el desarrollo político han confirmado como acertada. Pero hay un punto más, y es que el problema del crimen organizado es global, pero tiene un acento específicamente latinoamericano. Nuestros países tienen un nivel de gravedad en lo que está sucediendo que no tienen los demás países. Y además son países productores de crimen organizado, exportadores de crimen organizado. Entonces, tienen una característica particular que hace que los latinoamericanos, que la dimensión deba ser latinoamericana y del Caribe. Y en particular, lo pensamos también, yo como spinelliano que soy, como federalista que soy, como persona que cree en la integración regional, creo que sería un gran mensaje a todas las iniciativas de integración regional que están paradas o en retroceso, que los latinoamericanos fuéramos capaces de enfrentar el primer problema que sufre la región, que es el crimen organizado, enfrentarlo y solucionarlo nosotros. Porque eso fue lo que hizo Europa. Yo siempre comparo la copla con la CECA, con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y me dicen, no, pero la CECA era económica. La CECA era una estrategia de prevención de conflicto, de evitación de la guerra, de hacer que la guerra fuera no solo impensable, sino imposible, según la frase de Monnet y de Schuman. ¿Y por qué? Porque era el principal problema de Europa. Solucionado eso, todo el resto sería dado. Esa era un poco la idea. Yo creo lo mismo, que si los latinoamericanos somos capaces de enfrentar el crimen organizado y de bajar los horribles índices que acabamos de demostrar, nos vamos a dar una lección a nosotros mismos acerca de nuestras posibilidades, de nuestra capacidad de trabajar juntos y de integrarnos regionalmente, que va a ser útil para todas las otras dimensiones políticas y económicas. Bueno, por eso es el diseño de la copla, que sigue también el diseño de un tratado internacional. Eso también lo hemos discutido mucho. ¿Por qué no en el ámbito del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC? Y la respuesta es muy simple. Incluir un tema como este dentro de un organismo ya existente implica mezclarlo con otra serie de problemas. Entonces no queríamos ver conversaciones en, bueno, yo quiero que vos adhieras a la copla, pero te tengo que exportar más lavarropas, ¿no?
El tema de la integración regional es muy complejo y este es un tema único. Este es un tema que no puede dividir a derechas de izquierdas ni puede tener una connotación ideológica. Aquí de un lado están los criminales y del otro lado están las personas honestas. Aquí de un lado están las fuerzas de la mafia y del otro lado están las fuerzas de la justicia. Y por lo tanto, todos los problemas de tipo económico, político e ideológico que existían en la UNASUR, en el Mercosur y que traban su desarrollo, queríamos excluirlos. Y además, estar dentro de una organización regional implica someterse a la regla del que menos quiere, ¿no? Del mínimo denominador. Necesitamos la unanimidad porque si no, no es el Mercosur, o no es la UNASUR, o no es la CELAC. El que menos interesado está, fija las condiciones para firmar. Y por lo tanto, lo que se obtiene es un organismo débil, sin capacidad de acción, y lo único que hacemos es crear un organismo burocrático más que no tiene efectividad. Nos parece mucho mejor arrancar, como arrancó la SECA, la Comunidad Europea de Carbón y Acero, con los que quieren. Los que realmente quieren, forman parte, pongámonos de acuerdo, tengamos un estatuto fuerte, seamos eficaces, y los demás ya van a venir, porque podemos demostrar a través de índices la efectividad de una estrategia de cooperación internacional y de integración regional en el tema de la copla. Menciono algunos de los hitos para que entiendan dónde está la campaña y a dónde vamos. Lo hago también lo más rápido que puedo. Arrancamos de nada con una pequeña ONG, Democracia Global. Logramos el apoyo del Movimiento Federalista Mundial y de otras ONGs y armamos una coalición por la copla de ONGs que tiene miembros en todo el mundo, en Europa, aquí particularmente importante la participación de muchas organizaciones mexicanas y de los países que sufren estos embates. Y también logramos firmas impensadas. ¿Qué sé yo? Firmó Anthony Giddens, firmó Vargas Llosa, firmó Sabater, firmó Sarlo, firmó Sebrelli, firmó David Hell, que falleció hace muy poco. Hemos logrado un impacto que a veces nosotros no pensábamos. Y hemos logrado también darle una dimensión parlamentaria. Hemos tenido una resolución unánime de la Cámara de Diputados y unánime del Senado. Mociones de la senadora Michetti en su momento y del diputado Negri en el otro, sancionadas por unanimidad, de manera que esto sea una política de Estado de la República Argentina. Hemos logrado también una sanción por la diputada del Parlasur, Lilia Puig de Stubring, también. El Eurolat se ha manifestado a favor. Esperamos que la semana que viene lograr que la Unión Parlamentaria Internacional concrete. Ya hemos tenido 2 conferencias con el GRULAC, que es el grupo parlamentario, y muchísimos otros desarrollos parlamentarios como en el Parlatino, y la intención de que, para eso hicimos el año pasado también el seminario en el cual vimos hablar al canciller Faury. Hicimos también, tenemos la intención de que muchos parlamentos nacionales de toda Latinoamérica tengan resoluciones como las que tenemos ya en la Argentina. Tenemos también muchos italianos que forman parte de la firma, desde Daniele Archibuggi, que es un experto en estos temas de cortes internacionales, a figuras importantes de Italia, como por ejemplo, tuvimos un apoyo muy importante de la gente de Libera y también de algunas figuras importantes del periodismo, Conchita de Gregorio y otras figuras importantes de la Cámara Italiana. Tenemos además el apoyo, y esto lo quiero agradecer particularmente, muy concreto del Ejecutivo argentino, con las ministras de Seguridad y la ministra de Justicia trabajando con nosotros. Estoy hablando de Patricia Bullrich, de Germán Garabano, de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La vicepresidenta de la Nación ha sido una de las líderes de la campaña, una de las primeras firmantes. Hemos realizado una enormidad de actividades que no voy a detallar en la Casa Rosada, en la última asamblea de Viena de la ONU, de la Organización de la Oficina contra la Droga y el Crimen, que es la referencia porque es la Convención de Palermo. También hemos desarrollado una actividad, un side event con el embajador Grossi. Y tenemos una actividad multidimensional. ¿Qué esperamos del futuro? Esperamos, de a poco empezamos a tener gobiernos que se interesan y que empiezan a manifestar interés. Como quiero ser reservado en esto, no voy a hacer nombres, pero también en la reciente
conferencia de cooperación sur-sur. Hemos tenido reuniones con varios países latinoamericanos, yo me he reunido con varios cancilleres y vicecancilleres y es un escenario prometedor, porque creo que toda Latinoamérica se empieza a dar cuenta o que tiene el problema o que lo va a tener. Es impensable cuando Raúl muestra Brasil y después muestra Bolivia y Paraguay, me parece que los argentinos... Además ya ha habido enfrentamientos en misiones entre el primer comando de capital y el comando Vermelho. A los tiros en misiones, ¿no? Entonces, tenemos estas estrategias. Bueno, me avisan que lo he visto, gracias por venir. El presidente de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Rosenkrantz, y también el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Faury, está presente. Les agradecemos de corazón que hayan venido para cerrar el seminario. Yo cierro diciendo qué es lo que vemos y qué es lo que estamos intentando hacer. Primero, no quisimos de entrada una campaña de las almas bellas, de esas ONGs que arman una campaña por cualquier tema y están 30 años con la campaña, todo el mundo cobra el sueldo y nunca se hace nada. Nosotros de entrada creamos un grupo de juristas que desarrollaron un proyecto de estatuto que ha sido considerado y corregido por muy diferentes autoridades, por el Ministerio de Justicia, que nos ha aconsejado modificaciones, por 2 de las colegas de la Corte Penal Internacional de Rosario, 2 juezas, nos han enviado recomendaciones, las 2 latinoamericanas. Te invitamos, Rosario, a hacer lo mismo en el futuro. Ha sido culpa nuestra, no es que no ha querido trabajar, es que se lo hemos dado a la jueza de Perú y de República Dominicana. Y tenemos un estatuto que creemos que es consistente, que ha sido visto, por ejemplo, por la International Association of Prosecutors, que a propósito va a tener este año su reunión aquí, van a venir 500 fiscales de todo el mundo y va a haber una mesa sobre la copla donde vamos a plantear esto, y hemos recibido también recomendaciones del staff de la IIP. Digo, el estatuto es consistente, seguimos trabajando, tenemos la base y tenemos también las ideas centrales, que es una corte pequeña, económica, que no se superponga, que sea complementaria a las justicias nacionales, que colabore con las justicias nacionales, que se ocupe solamente de las cúpulas. No nos parece que una corte de este tipo tenga que ocuparse del que vende droga en un barrio. Eso es un tema ajeno. Lo que queremos es una corte que le vaya por la cabeza del cártel de Sinaloa, del comando primero de Capital, del comando Vermelho, que vaya ahí derecho y que ojalá tengamos, no digo mucho, 2 sentencias por año que permitan desarticular 2 de estas grandes bandas por año. Y que por debajo de esa corte tengamos una agencia. Necesitamos una agencia, llamémosla como querramos, pero necesitamos una agencia que trabaje a nivel judicial, que mejore la cooperación internacional entre los fiscales, que ayude a que Ameripol sea una verdadera agencia, que tome las experiencias desarrolladas en Europa, en los países como es el de la Dirección Nacional Antimafia, pero también a nivel del Eurojust y las demás agencias europeas, y reproduzca, modificándolas a nuestra escala, a lo que necesitamos aquí, y que cada país que quiera participar pueda participar aportando un juez, un fiscal, quizás 2, eso estamos discutiendo, y una fuerza de alta seguridad nacional, es decir, una fuerza de seguridad nacional que no sale de sus funciones, las mantiene, pero que si la Corte lo requiere, actúa, para no tener que crear una fuerza supranacional, que sería complicado jurídicamente, políticamente y muy costoso. Y lo mismo con las prisiones. No necesitamos construir nuevas prisiones, necesitamos poder redistribuir mejor las cosas, porque quizás más inteligente que esconder al Chapo Guzmán en México sería pasárselo a Brasil y meterlo en el medio del Amazonas. No digo que no se escaparía, porque el hombre era habilidoso, pero por lo menos tendría más problemas para poder actuar. Pero ese es el diseño básico de la Corte, una Corte pequeña, económica, efectiva, que juzgue y que tenga una agencia por abajo. Una agencia, por ejemplo, que haga que un seminario de este tipo no lo convoque la Cámara de Diputados de un país, sino la propia Corte, un seminario internacional todos los años con los miembros de legislación penal de todos los países latinoamericanos, discutiendo la armonización de las reglas, las experiencias más exitosas, los tratados de extradición, cómo darle a Ameripol un carácter jurídico distinto. Hay tanto trabajo para hacer que podríamos hablar horas y horas de todo lo que hay. Tenemos una estrategia con los gobiernos que encabeza
Ahora vamos a ver la declaración del presidente y de la vicepresidenta de la Asamblea General de la ONU al respecto, y que el canciller Faure está llevando adelante. Tenemos una estrategia parlamentaria, que es todos los parlamentos regionales y supranacionales tengan una resolución a favor, y también los parlamentos nacionales latinoamericanos. Tenemos una estrategia de sociedad civil, que es que firmen personalidades notorias y que haya ONGs que se ocupan de todos estos temas, que formen parte de la coalición. No necesariamente es que se ocupen de justicia. Una ONG que se ocupa de trata de personas, de reivindicaciones del feminismo y de trata de personas, puede firmar. Y finalmente tenemos también una estrategia individual para que todos los que quieran apoyarnos puedan hacerlo. Es una campaña, es la lucha de David contra Goliat. Lo sabemos, ganó David. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si está el video o si cerramos. Sí, yo creo que dada la presencia Está el presidente. nos Vamos, daría lugar por ahí a una pregunta, pero no, si no vamos directamente al panel. Cerramos el Pasamos directamente. Bueno, muchas gracias. Cerramos el y panel. invitamos.